Los coches Pullman destacaban especialmente por su limpieza. El cliente de un coche Pullman disfrutaba de estándares muy altos. Era todo muy higiénico. La empresa anunciaba que las sábanas eran lavadas y sacudidas y que se les exponía a la luz del sol después de cada uso para evitar contagios y enfermedades. También la calidad del servicio era muy buena, siempre. Era el mozo quien hacía que el viaje fuera especial para cada pasajero. La mayoría eran afroamericanos, y en la época posterior a la Guerra Civil, los esclavos recién liberados proporcionaron a la compañía Pullman una entusiasta plantilla de mozos. Los mozos, llamados embajadores de la hospitalidad, trataban a los pasajeros como si fueran reyes. La clave del éxito de la Pullman Company eran los mozos del coche cama. El mozo era la persona de contacto entre la empresa y el pasajero. El viaje del cliente, la comodidad de que disfrutaba el pasajero, dependía en gran parte de la formación y la motivación del mozo. George Pullman era paternalista con sus pasajeros, los mimaba. Pronto quiso ser paternalista también con sus trabajadores, construyéndoles un pueblo en el que vivir y trabajar. Lo llamó Pullman. A finales del siglo XIX, América era la tierra de las oportunidades. Todos los trabajadores creían en el sueño americano. Trabajando duro y con un poco de suerte, cualquiera podría convertirse en un hombre hecho a sí mismo. George Pullman era un símbolo de esa clase de hombre. Cuando cumplió 50 años, Pullman era multimillonario. Vivía en la mejor calle de Chicago y se relacionaba con la alta sociedad. Se describía a sí mismo como capitalista y en muchos aspectos era el prototipo de la historia estadounidense del hombre de éxito. Una persona que había empezado sin nada y había construido una de las empresas más grandes del continente. En 1879, la Pullman Company era el principal constructor de coches ferroviarios del país. Aunque la empresa tenía talleres por todo el país, no era capaz de satisfacer la demanda de coches cama nuevos. En un esfuerzo por aumentar la producción, George Pullman decidió construir una gran fábrica. Escogió un trozo de tierra aislada y barata al sur de Chicago. Pero la siguiente pregunta era, ¿dónde iban a vivir sus trabajadores? La mayor parte de los empresarios estadounidenses de la época habría dejado que los constructores y especuladores construyeran casas de la manera habitual. Sin embargo, Pullman decidió hacer algo que era una solución a los problemas sociales y al mismo tiempo promocionaba su empresa, además de ser una manera de conseguir lo que para él era una plantilla superior. Solo 15 años después de revolucionar la industria del ferrocarril, George Pullman intentó revolucionar la sociedad. Construyó una comunidad modelo para sus trabajadores, con grandes parques, hermosos jardines y bonitas calles. El pueblo recibió el nombre de Pullman. Una escritora de la época describió el pueblo de Pullman. Imagínense un pueblo de 12.000 habitantes perfectamente equipado, construido a partir de una idea central hasta formar un todo bello y armonioso. Un pueblo en el que las viviendas, incluso las más modestas, son luminosas y saludables, llenas de aire puro y de luz. Imaginen todo esto y tendrán una idea aproximada del trabajo realizado por el ambicioso plan del señor Pullman, distribuido en la Feria Mundial de 1893. Al igual que cualquier otra comunidad, Pullman tenía sus reglas. No se permitían bares, burdeles ni cualquier otro establecimiento cuestionable. George Pullman creía que los locales como esos interferirían en los valores familiares y, lo que es más importante, con la productividad de sus trabajadores. Impuso sus valores a la comunidad. Los trabajadores tenían que vestir de determinada manera. Las familias no podían sentarse en el porche. Los hombres no podían mostrarse en camiseta interior. Y sobre todo, en el pueblo de Pullman no podía haber bares. Solo se servía alcohol en un sitio, en el Hotel Florence. A los empleados de Pullman se les animaba a vivir en el pueblo propiedad de la compañía. Las mejores casas se destinaban a los directivos de la Pullman y al médico.
Los administradores y el capataz vivían en casas de tamaño medio. Y los trabajadores vivían en pequeñas casas adosadas con 4 habitaciones para cada familia. En 1893 se celebró en Chicago la Exposición Colombina Mundial. La feria celebraba el 400 aniversario del descubrimiento de América. Entre las muchas muestras estaban el coche cama de Pullman y, curiosamente, también el pueblo de Pullman. Cuando se celebró la Exposición Universal en 1893, el pueblo de Pullman ya era una atracción turística. Para mucha gente, incluso más que la propia feria. Un corto trayecto en tranvía llevaba a los visitantes hasta esta comunidad única. El pueblo de Pullman es en sí mismo una exposición. Es una pieza de museo, igual que lo era en la misma época el coche de pasajeros de lujo. La intención era que demostrase algunas cuestiones, algunas sociales, otras políticas, algunas sobre la acumulación de riqueza y la obligación del poder. Y creo que también transmitía la idea de que Pullman tenía una plantilla atractiva, sobria, eficaz, a la que se podía controlar en el interés de la compañía. George Pullman fue alabado como un ejecutivo ejemplar. Sus trabajadores cualificados cobraban buenos sueldos, entre 3 y 4 dólares diarios, un salario bueno para la época. Pero los tiempos estaban cambiando, y la buena fama de George Pullman entre sus trabajadores también iba a cambiar. En mayo de 1893 la bolsa se hundió. A finales de ese año el país entero sufría la depresión y la Pullman Company acusó el duro golpe. Los pedidos de coches nuevos disminuyeron drásticamente y algunos de los departamentos de más éxito de la empresa empezaron a perder dinero. Como medida de ahorro, Pullman recortó hasta un 40% los sueldos de los trabajadores. Les bajó el sueldo, pero no les bajó los alquileres, porque para él era impensable que el alquiler no fuera una fuente de ingresos para la comunidad. Cuando terminaba el mes, después de pagar el alquiler, a algunos empleados les quedaban unos ingresos de menos de $1. Pero George Pullman y los directivos no sufrieron los efectos del bajón económico. Siguieron percibiendo sus salarios habituales. Las noticias sobre las prácticas laborales de Pullman se extendieron rápidamente por todo el país. Los airados trabajadores exigieron que se eliminaran los recortes salariales. En la primavera de 1894, la situación entre la compañía y sus trabajadores estaba en un punto muerto. Muchos trabajadores descontentos empezaron a afiliarse al sindicato del ferrocarril. El 11 de mayo, 2.000 trabajadores de la fábrica Pullman fueron a la huelga. Los trabajadores exigían que se aumentaran los sueldos o se bajaran los alquileres del pueblo de Pullman. Cuando se rompieron las negociaciones, los trabajadores pidieron ayuda al sindicato estadounidense del ferrocarril. El hombre elegido para tratar con la compañía fue Eugene Debs, presidente del sindicato estadounidense del ferrocarril. Debs había representado con éxito a los trabajadores del ferrocarril en otras ocasiones. Intentó reunirse con los directivos de la Pullman, pero se negaron a negociar con él. Debs amenazó con extender la huelga local a todo el país. Pidió a los miembros del sindicato de toda la nación que se negaran a trabajar en trenes que llevaran coches Pullman. Las líneas férreas no se dejaron intimidar. En respuesta también amenazaron a los trabajadores. El que se negara a trabajar